Muy bien. Para este caso, vamos a definir así, a grosso modo nada más, solo lo que necesitamos saber por aquí, ¿ya? Bien, un polígono, en primer lugar, es una figura geométrica cerrada, así que vamos a simular por aquí un polígono, así nada más, en el cual tiene ciertos elementos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí tendrá los vértices A, B, C, D y así sucesivamente. ¿Ya? Obviamente, dependiendo de cuántos lados, va a tener cierta cantidad de vértices, ¿no? Bien, ¿qué más? También tiene los lados. Obviamente los lados ya sabemos que son segmentos. Por ejemplo, el segmento AB, el BC, el CD y así sucesivamente. Pero lo que nos interesa saber también es acerca de las diagonales. Las diagonales son segmentos trazados desde un punto hasta un punto no consecutivo. Es decir, el punto A con respecto a B son puntos consecutivos. Lo que estaría trazando ahí no se llamaría diagonal, sino se llamaría lado del polígono. Por lo tanto, ese no es diagonal. Pero si trazo de A a C, ese sí es una diagonal. De A hasta D también sería diagonal. Y así sucesivamente dependiendo de cuántos lados tenga. ¿Ya? Aquí solamente voy a colocar puntos suspensivos porque no sé cuántos lados va a tener en realidad. ¿Listo? Y de ahí vamos a hablar acerca de los ángulos interiores, que en este caso sería el ángulo alfa y, bueno, otros ángulos más. ¿Ya? Como les decía, parte gráfica en sí no vamos a trabajar mucho. Vamos a ir más que nada a la parte de ecuaciones. Entonces, vamos a ir directamente a mencionar por acá acerca de los polígonos, es decir, clasificación, ¿no? Para poder entender mejor esta parte. Este de aquí es solamente algo como para reconocer cómo es un polígono, ¿no? Dependiendo de cuántos lados también va a tener un nombre. Eso también lo vamos a poner para que puedas reconocer. Bien, vamos a poner por acá acerca de lo que se llamaría un polígono regular. Pero primero vamos a ver en letra ¿a qué le llamaríamos nosotros el polígono? Por ejemplo, el polígono equilátero. También está lo que sería el polígono equiángulo, ¿no? Equiángulo. Y también está lo que sería el polígono, está polígono y regular, perdón, regular, así, ¿ya? Cada uno de ellos vamos a definir así brevemente. Bien, primero con respecto al polígono equilátero. A ver, vamos a ver con respecto al polígono equilátero. En el caso del polígono equilátero, vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Es aquel polígono, es aquel polígono que tiene todos sus lados congruentes. ¿Qué significa? Que todos los lados tienen igual medida, ¿sí? Siguiente, ¿qué será entonces un polígono equiángulo? A ver, entonces, polígono equiángulo también lo definimos. Es aquel polígono que tiene, ¿no? Que tiene ángulos internos congruentes. ¿Qué significa? Que todos los ángulos interiores del polígono deben ser iguales. Y por acá, ¿a qué llamaríamos polígono regular? Es aquel polígono es equilátero y equiángulo a la vez. Es decir, que cumple con las dos características anteriores. A ver, un ejemplo de cada uno, al menos para poder distinguir. A ver, ¿cómo sería un polígono equilátero? Por ejemplo, un polígono equilátero podríamos dibujarlo más o menos así. A ver, vamos a ver. Puede ser cualquier polígono en realidad, pero vamos a dibujar así, por ejemplo. Podría dibujar más o menos así, como si fuese una cruz. ¿Ya? Este de aquí, por ejemplo, es un polígono equilátero. ¿Por qué? Porque todos sus lados, absolutamente todos sus lados son iguales. ¿Viste? Todos los lados son iguales. Ahí está. Ese es un polígono equilátero. Otro, por ejemplo, puedo dibujar una figura de esta manera. Ahí está de repente así, así y así. Ahí está. Entonces podría decir, todos sus lados son iguales, ¿verdad? Solamente con respecto a lados.
nada de ángulos, todavía nada de ángulos, no estamos viendo ángulos. Ahora, si hablamos con respecto al polígono equiángulo, aquí sí puede ser, como dice, todos los ángulos que sean iguales. Por ejemplo, en este caso, aquí puedo dibujar un rectángulo. Un rectángulo es es aquella figura geométrica cuyos ángulos interiores son todos iguales, ¿verdad? Ahí está. Pero con respecto a sus lados, no puedo asegurar eso, ¿verdad? Sus cuatro lados de un rectángulo no son iguales. Pero con respecto a los ángulos interiores, eso sí puedo asegurar que son de la misma medida. Por lo tanto, ahí llamaríamos polígono equiángulo, ¿ya? Y con respecto al polígono regular, es aquel que cumple las dos condiciones al mismo tiempo. Eso quiere decir que tanto los ángulos interiores como los lados deben ser iguales. Y aquí es donde nosotros vamos a hablar, por ejemplo, acerca del triángulo equilátero, lo cual ya sabemos a qué nos referimos. Por acá vamos a hablar, por ejemplo, del cuadrado, el cual tiene sus lados y ángulos iguales. También hablaríamos del pentágono, y así de todos los polígonos regulares que hoy vamos a ver, ¿sí? Tanto los lados como los ángulos interiores, todos deberían ser, en este caso, iguales, ¿ya? Entonces, cuando nos dicen se tiene el polígono regular, entonces inmediatamente en mi cabeza tiene que estar, si es un polígono regular, es porque tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. Igual para el cuadrado, igual para el pentágono y para cualquier otro polígono regular. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí son algunos conceptos que debemos tener en claro. Bien, te voy enviando, como ya te voy diciendo, te voy enviando, tú puedes ir descargando para que después lo tengas a la mano. Vamos a ver con respecto al número de lados y al nombre de cada uno de los polígonos que vamos a ver, porque en algún momento nos va a decir, se tiene el polígono tal, o sea, con su nombre, y si no sabemos cuántos lados tiene ese polígono, no vamos a poder avanzar. Entonces vamos a poner por acá clasificación, ahí está, de polígonos según el número de lados. ¿Ya? Así. Entonces vamos a verlo por acá. A ver, por aquí vamos a indicar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a colocar nombre. Ahí está. Primero su nombre. Y por aquí voy a colocar número de lados. ¿Sí? Número de lados. A ver, veamos. El primero por aquí sería el triángulo. Luego es el cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, ¿sí? Heptágono, octágono, de ahí sigue, octágono, ágono, decágono. El de 12, el de 11, perdón, se le escribe un decágono o a veces le dice endecágono. Nosotros vamos a escribirle en decágono, ¿ya? De ahí sigue a ver, 11, 12, el pentadecágono, pentadecágono, y por último el icoságono. Ahorita te explico por aquí por qué solamente mencionamos a algunos y de repente no a todos los lados, ¿no? Bueno, por acá vamos a escribir, obviamente, número de lados 3, número de lados 3, por aquí debe ser 4, por acá es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón, acá me falta uno, dodecágono, dodecágono, este es el 12, arriba es 11, este es 15 y el otro es de 20, ¿ya? Solo ellos tienen nombre, nada más, solo ellos. El resto de polígonos que no aparecen, por ejemplo, acá no aparece el de 13, 14, 16, 17 y así, ellos se nombran simplemente de acuerdo al número de lados. Es decir, si existe un polígono de 13 lados, ¿cómo se llama? Polígono de 13 lados. Si hay un polígono de 17 lados, ¿cómo se llama? Polígono de 17 lados. Así nomás. Es decir, no tiene un nombre en especial como cada uno de ellos. En cambio, ellos sí tienen un nombre asignado. Si a mí me dicen octágono, entonces en mi mente ya sé que eso es un polígono que tiene 8 lados. Si es pentadecágono, es un polígono que tiene 15 lados.
Si es icoságono, un polígono que tiene 20 lados, ¿ya? Y así según el número de lados, bueno. Entonces, en algún momento te va a decir, ¿no? Si tiene un icoságono de, entonces tú, icoságono, allá, es un polígono que tiene 20 lados. ¿Listo? Normalmente al número de lados nosotros le vamos a colocar como valor de n. Entonces, en algunos ejercicios, si te aparece n en lo que es el tema de polígonos regulares, se refiere más que nada al número de lados que tiene dicha figura. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver recién por acá nuestras fórmulas. Aquí viene ya la parte de las fórmulas. Eso sí, tienes que prestar atención aquí para que podamos tener en cuenta de cómo es que lo vamos a trabajar, ¿no? Vamos a ver por acá. Muy bien, aquí en propiedades. Propiedades de los polígonos. Obviamente vamos a trabajar con polígonos convexos, ¿no? Ya. Propiedades de los polígonos convexos. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a cambiar de color. A ver, aquí vamos a hablar de lo siguiente. En este caso, voy a colocar aquí el nombre de cada uno. A ver, mejor por acá. No, aquí mismo nomás, aquí mismo. Ya, vamos a empezar primero por la medida de ángulo interior. ¿Ya? Voy a poner por acá. Medida, sí, medida de ángulo interior. Cuando a ti te pregunte cuánto vale la medida del ángulo interior de un hexágono, de un octágono y así cualquiera, entonces con esa fórmula lo vas a calcular. Entonces por acá vas a poner así, ¿no? Medida del ángulo interior será igual a lo siguiente. ¿Ya? Atento por aquí a la parte de la fórmula. A ver, en la fórmula es igual a 180 grados, 180 grados, multiplicado por n menos 2. Ya sabes qué cosa es n, ¿verdad? N es el número de lados del polígono. Y esto lo vas a dividir, una vez que resuelvas todo, lo vas a dividir entre n. Ahí está. Resuelves todo esto y te sale la medida de ángulo interior de tal polígono. Por ejemplo, si quieres saber cuánto es la medida del ángulo interior de un triángulo, entonces este n sería 3. Sería 2, perdón, sería 3 menos 2. Lo que te sale multiplicas por 180 y eso lo divides entre n, o sea, entre 3. ¿Cuánto tiene que salirte? Obviamente 60 grados, ¿verdad? Y en un triángulo equilátero nosotros sabemos que el ángulo interior debe medir 60 grados. ¿Quieres verificar para el cuadrado? Igualito. N debería ser entonces 4. 4 menos 2, restas, multiplicas por 180 y divides entre n, que sería 4. Realizas todo esto y ahí te debe salir 90 grados. Y 90 grados es la medida del ángulo interior de un cuadrado. Y así averiguas para cada uno de los polígonos regulares. ¿Ya? Obviamente depende de cada polígono. ¿Sí? Dime por ahí. ¿Quieres comentar algo? Claro, por eso está en la fórmula. Por eso la fórmula aquí está. Aquí dice 180. Lo único que va a cambiar es este de aquí. Todo va a depender de n. Todo va a depender de n. ¿Ya? Por eso está en la fórmula acá, ¿ya? Ahora, vamos a seguir. Además de calcular la medida del ángulo interior, que solamente es un ángulo interior nada más, ahora yo también tengo fórmula para calcular la suma de medidas de ángulos interiores. Por ejemplo, hasta ahorita nosotros ya sabemos cuánto debe sumar la medida de ángulo interior, por ejemplo, de un triángulo, ¿verdad? Sabemos que la medida de ángulos interiores en un triángulo es 180, siempre. ¿Qué más? En un cuadrado sabemos que es 360 grados. Entonces, con la fórmula vamos a comprobar. Aquí vamos a decir suma de las medidas, ahí está, suma de las medidas de ángulos interiores, ¿ya? Suma de las medidas de ángulos interiores. Ahí, lee bien, suma de las medidas de ángulos interiores. La fórmula va a cambiar. Aquí le voy a poner S, suma de las medidas de ángulos interiores, pero aquí solamente es la parte de arriba, nada más, sin el valor de n. Así. Esta es la fórmula para yo calcular la suma de medidas de ángulos interiores de cualquier polígono regular.
A ver, voy a ver si se puede comprobar. Cuando n vale 3, ¿de quién estamos hablando? De un triángulo, ¿cierto? Entonces, 3 menos 2 sería 1. Y 1 por 180, 180, ¿sí o no? Y efectivamente, la suma de medidas de un triángulo es 180. A ver, para el cuadrado. Cuando n vale 4, 4 menos 2 sería 2. 2 por 180 será 360 grados. Así es que también podemos comprobar que la suma de ángulos interiores de un cuadrado es 360 grados. ¿Ya? Y así podemos comprobar de otro polígono y otro polígono sucesivamente. ¿Listo? Bien, hasta ahí ya tenemos dos fórmulas. Ahora, vamos a ver por acá otro. A ver, vamos a ver otro. A ver, si en caso nos pidieran por aquí, aunque no sé si es lo que va a haber en el ejercicio, vamos a ver por acá lo que se llamaría medida del ángulo exterior. Acá vamos a colocar medida de ángulo exterior. ¿Ya? Medida del ángulo exterior. A ver, ¿cómo se calcula la medida de un ángulo exterior? Entonces vamos a calcular por acá, medida de un ángulo exterior. Esto será de la siguiente forma. En la parte de arriba colocas 360 grados y en la parte de abajo solamente n. Listo. Con esto yo puedo saber la medida del ángulo exterior de cualquier polígono. Por ejemplo, ¿cuánto medía el ángulo interior en un triángulo equilátero? 60, ¿sí o no? ¿Cuánto le falta 60 para que sea 180? 120. A ver, por ejemplo, vamos a averiguar acá. ¿Cuánto es la medida del ángulo exterior si estamos hablando de un triángulo? Sería 360 entre 3, 120. El ángulo exterior es 120. Profesor, ¿dónde está el ángulo exterior? Aquí, mira, ve. Si este es un triángulo equilátero, el ángulo exterior es prolongar esto. Prolongas y este es el ángulo exterior. 120 grados. Ahí está. ¿Viste? Con esa fórmula puedo saber la medida del ángulo exterior. Si fuese un cuadrado, ¿cuál es la medida del ángulo exterior? Simplemente prolongo esto y ahí está. Si tú sabes que este es 90, ¿cuánto debe medir por acá? También debe ser 90. A ver, vamos a comprobar. Si n vale 4, sería 360. Entre 4, 90. Aquí está, ¿viste? 90 grados. ¿Ya? Recuerda que son solo ejemplos porque nosotros vamos a utilizarlo de otra manera en los ejercicios. Solamente debemos entender a qué nos referimos con cada uno de ellos. ¿Listo? Este será entonces la medida del ángulo exterior. Bien, ¿qué más? Nosotros también vamos a hablar por acá acerca de lo que sería eh, número de diagonales. Entonces voy a escribir por acá. Número de diagonales. ¿Ya? Diagonales, ahí está. ¿Cómo se calcula el número de diagonales aquí con fórmula? A ver, voy a ponerle ND. El número de diagonales se calcula así. N por N menos 3 entre 2. Así. Ese es el número de diagonales o el número total de diagonales. ¿Ya? Profesor, ¿cómo es eso de diagonales? En un comienzo lo dijimos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tenga este polígono. Vamos a poner este polígono. Ya está. ¿Cuáles son o cuántas diagonales hay acá? A ver, vamos a escoger este punto. A partir de este punto, en este sentido, vamos a empezar a trazar todas las diagonales. ¿Está bien? Para que veas a qué nos referimos con diagonales. A ver, empezamos. De aquí no puedo trazar acá porque estaría siendo lado. Eso no es diagonal. Por acá tampoco. Eso no es diagonal. Aquí, hasta ahí tengo uno. ¿Ya? Voy a trazar otra vez. Hasta ahí tengo uno. Hasta ahí tengo dos. Ahí tengo dos diagonales. Vamos por el siguiente punto. A partir de acá. Este no. Este no. Aquí, uno más. Hasta ahí tengo tres diagonales. Cuatro diagonales. Listo. Vamos por el siguiente. 5, ya tengo 5 diagonales. De acá no puedo trazar más, ya está trazado. Así que no puedo trazar más. De aquí no puedo trazar más, ya está trazado. Y listo. Solamente he podido trazar 5 diagonales. A ver, ¿cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5 lados. A ver, voy a comprobar, a ver. Si es que n vale 5, me debe salir 5 por acá. A ver, este sería entonces de esta manera. 5
por 5 menos 3. Pero 5 menos 3 sale 12, ¿no? Así es que este 2 se cancela con este 2 y efectivamente te sale 5. Ahí está. Ahora, esto solamente se cumple para el pentágono, o sea, quiere decir que cuando n vale 5, el número de diagonales salió 5. Pero eso no significa de que el número de diagonales tenga que coincidir con el número de lados, ¿ya? Por ejemplo, hay un polígono que no tiene diagonales y se trata del triángulo. Cuando n vale 3, ¿qué sucede? Si este es 3 y este es 3 y se restan, esto sería 0. Así que prácticamente todo esto sería 0. Eso significa que el triángulo no tiene diagonales. A ver, vamos a comprobar, a ver, vamos a borrar todo esto. Y a ver, a verificar que el triángulo no tenga diagonales. A ver, trazo mi triángulo. Muy bien, escojo un punto. Por ejemplo, desde acá. Desde aquí quiero trazar diagonales. A ver, traza diagonal. Si tú haces esto, esto no es diagonal. Esto es lado del triángulo. Si tú trazas esto no es diagonal. Esto es lado del triángulo. Entonces, ¿a dónde más voy a trazar? No hay dónde. Como no hay dónde, quiere decir que obviamente el triángulo no tiene diagonales. Es por eso que si yo reemplazo a n igual a 3, me va a salir 0, porque efectivamente el triángulo no tiene diagonales. ¿Ya? Entonces, el número de diagonales existe a partir del cuadrado, a partir de n igual a 4. A partir de él es lo que existen las diagonales. ¿Ya? Bien, ahí eso es lo que sería diagonal. Hay otras fórmulas más, pero dependiendo de cuál sea, nosotros vamos a indicarlos más, ¿ya? Antes de esto, vamos a regresar a lo anterior. ¿Te acuerdas que aquí arriba hicimos medida del ángulo interior y también calculamos la suma de las medidas de ángulos interiores, ¿no? Entonces, por acá vamos a hacer uno parecido. Así como hemos calculado la medida de ángulo exterior, también ahora vamos a calcular cuánto sería entonces la suma de las medidas de ángulos exteriores. Y es algo muy, pero muy sencillo. Es el más fácil de todos todavía. Entonces, mira, vamos a copiar por acá. A ver, aquí voy a decir suma de las medidas de ángulos exteriores. Ahí está, sí, exteriores. Fórmula, ¿a qué es igual la suma de las medidas de ángulos exteriores? Bueno, en este caso es igual a 360 grados. Listo, así nomás. Eso quiere decir que no depende de los lados del polígono. En otras palabras, para cualquier polígono, la suma de las medidas de ángulos exteriores siempre tiene que ser 360. Si te das cuenta, en ningún lugar aparece n. ¿Eso qué significa? Que no depende del número de lados del polígono. Puede ser triángulo, puede ser cuadrado, puede ser un polígono de 10, 12, 15, 20 lados, no importa. Siempre va a ser 360 grados. ¿Ya? Bien, entonces estas fórmulas las voy a copiar por acá, te las voy a enviar, pero de todas maneras, como te digo, descárgalas si es posible y guárdalas para que ya lo tengas. ¿Sí? A ver, voy a tratar de reducir esto por acá. Primero voy a copiarlo aquí y después ya te envío. Ya, ahí están las fórmulas, son las que vamos a utilizar ahora. Bien, en los ejercicios muchas veces directamente no te va a decir cuál es la fórmula que vas a usar, ¿no? Obviamente para eso nosotros tenemos que pensar y tenemos que analizar. Tenemos que ver qué fórmula en realidad tenemos que utilizar, ¿ya? Así es que el problema no te va a decir, usa la medida de ángulo interior, suma de ángulos interiores, no te va a decir. Así que tú tienes que analizar un poco y ver, pues, ¿no? ¿Qué fórmula realmente tienes que utilizar para tal ejercicio? ¿Ya? Ahí te acabo de enviar. Listo. Como ya tienes entonces tus fórmulas, ahora sí, vamos a desarrollar los ejercicios por acá. A ver, veamos. Muy bien. Primer ejercicio aquí. Número 1. Me está pidiendo completar. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Me está pidiendo completar en el número 1. Dice el valor de alfa. Así que tú observa dónde se encuentra alfa, qué representa alfa en este polígono. Beta, fíjate dónde está el ángulo beta. Y el ángulo teta de repente no te he mencionado por ahí, pero vamos a agregarlo por acá. ¿Ya? ¿Dónde está? Este está aquí.
Este es medida del ángulo exterior, pero también se calcula como, o también se menciona como ángulo central, ¿ya? Voy a poner aquí medida del ángulo exterior o ángulo central. Es decir, lleva la misma fórmula. Así que lo voy a colocar por acá. ¿Sí? Lleva la misma fórmula. Medida del ángulo exterior o ángulo central. Así que este de aquí adicional, bueno, te lo vuelvo a enviar, ¿no? Eso es lo que necesitas, sí, para ese ejercicio, ¿ya? Porque en realidad este ángulo teta que está por acá, esto es medida del ángulo central. Entonces, directamente ya te di la fórmula que vas a utilizar para el ángulo teta. Pero el ángulo beta y el ángulo alfa sí lo tienes que hallar. Así que vamos, utiliza por ahí las fórmulas que te acabo de brindar. Recuerda que n significa el número de lados que tiene el polígono, ¿ya? El valor de alfa, creo que mirando puedes saber qué cosa es alfa, ¿verdad? ¿Qué significa? Y depende de la ubicación, también tienes que ya más o menos entender acerca de qué sería. Bueno, a ver, vamos por favor resolviendo. Por eso, tienes que fijarte por acá. Te está pidiendo el ángulo alfa. El ángulo alfa para ti, ¿qué sería? Según eso es lo que tienes que calcular. Por eso, lee en tus fórmulas y según lo que te pide, realiza el cálculo. ¿Listo? A ver, por si tal vez no puedes identificar esos ángulos, primero, el ángulo alfa por aquí. Si te das cuenta, obviamente ángulo alfa es un ángulo, ¿verdad? Ya, ángulo. Pero acá me falta agregar algo más, obviamente. ¿Ángulo qué? Y por aquí voy a prolongar este lado, estiro, prolongo este lado. Y mira, acá voy a colocar otro ángulo. Por ejemplo, voy a colocar el ángulo teta, por ejemplo. Se me ocurre colocar ángulo teta. Entonces, el ángulo teta, obviamente también se llama ángulo, pero tiene un nombre. De acuerdo a la ubicación donde está, tiene un nombre. No es solamente ángulo. El ángulo alfa está dentro del gráfico. Si está dentro del gráfico, ¿cómo se llama? Ángulo interior, pues, ¿no? Ángulo interior. Ahí está. Y el ángulo beta, o el ángulo teta, en este caso, como está fuera del gráfico, se llama ángulo exterior. Ahí está. Por eso yo te decía, el problema no te va a decir qué cosa es, porque si el problema te dice qué cosa es, entonces, ¿dónde está el análisis por parte tuya? Si el problema te dice suma de las medidas de ángulos interiores, ¿qué haces tú? Solamente lees, agregas fórmula y listo, ya está. No has hecho nada prácticamente, no has analizado.
Pero si el problema te lo deja y tú ves, analizas, ves qué fórmula usar y por qué, eso es el análisis y ese aprendizaje que tú logras. Y eso es a lo que tú tienes que llegar, solito nada más. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al gráfico, yo veo que los dos son ángulos, pero él, como está dentro del gráfico, se llama ángulo interior y él sería ángulo exterior. Listo. Ahora, regresa al ejercicio. Fíjate, no vaya a ser que me confundas y pongas este ángulo exterior, ¿ah? Por si acaso que el ángulo exterior para mí era otro ángulo, pero el ángulo teta acá no es ángulo exterior por si acaso. Mira dónde está el ángulo teta. Está como ángulo central. Para ti, el ángulo beta, mira, está fuera del gráfico. O sea, él es el ángulo exterior porque está fuera del gráfico y este sería ángulo interior. ¿Sí? Cualquier ángulo alfa que calcules es lo mismo. ¿Ves? Por eso que estás calculando medida de un ángulo interior, porque al final es el mismo ángulo. Así que da igual qué ángulo alfa tú vayas a calcular, porque todos son igualitos. ¿Ya? A ver, vamos. Haz otro intento por ahí. Voy a ir revisando mientras por acá también ya están enviando respuesta. Primero, alfa como está ahí, no puede ser 180. Imposible que sea 180. ¿Sabes por qué? Porque 180 sería un ángulo así, de frente, de esta manera, así. Pero yo veo que al ángulo alfa no es así porque tiene una pequeña inclinación. O sea, es imposible que alfa sea 180. No puede ser 180. Ah, en este problema tienes que calcular la medida del ángulo alfa, beta y teta, tal como aparece aquí. Según el gráfico, tienes que ver qué fórmula utilizar. Las fórmulas ya las tienen ustedes ya. Entonces, calculen cada uno de ellos. No, no puede ser ese ángulo tampoco. Revísalo. ¿Listo? No, para el ángulo teta lo mencionamos. Mencionamos qué fórmula tenía que usar y le envié el último justo. Ya, el ángulo alfa sí está correcto. Ajá, excelente. Lo primero que tendrían que haber hecho primero es identificarse, ¿no? Si no sabes identificar, si no sabes qué es cada
cosa que ves por ahí, como dice, cada elemento que ves por ahí, entonces no sabes qué es lo que tienes que hallar, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a definirlo por acá. Primero, el ángulo alfa, ¿qué cosa sería? De acuerdo a la posición donde está, yo digo, el ángulo alfa es el ángulo interior. Ahí está, es un ángulo interior. El ángulo beta, de acuerdo a donde veo que está, el ángulo beta es el ángulo exterior, está fuera del gráfico, exterior. Y el ángulo teta, vamos a ver por acá. El ángulo teta, ahí está. Observo y es un ángulo central. Justo es lo último que puse. Ángulo interior, ángulo exterior, ángulo central. Es lo primero que tienes que saber ahí. Una vez que yo sepa qué cosa es cada uno de ellos, ahora sí, me voy a calcular cada uno de ellos. A ver, si es un ángulo interior, vamos a calcular la medida de ese ángulo interior para saber cuánto es que tiene que medir. Entonces voy acá, medida del ángulo interior. ¿Dónde está? Tengo fórmula, ¿sí o no? A ver, ¿qué dice la fórmula? Busco. Medida del ángulo interior. Ahí está. Esta es la fórmula que tengo que usar, dice. Entonces, a ver, vamos a reemplazar por acá para saber cuánto debe ser la medida del ángulo interior. A ver, entonces por aquí dices 180 grados. El valor de n significa el número de lados que tiene dicho polígono. Así es que solamente basta con realizar un conteo. Entonces cuentas cuántos lados tienes. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. O sea que vale 6 el valor de n. Entonces acá le pongo 6 menos 2, cierro paréntesis, y abajo voy a colocar el valor de 6. Listo. Realizas todo este cálculo y ahí te sale la medida del ángulo interior. Listo. Siguiente, ¿cómo se calcula el ángulo exterior? Bueno, voy a calcular medida del ángulo exterior. Por fórmula, yo me acuerdo que va arriba 360 grados y en la parte de abajo va el número de lados, o sea, el valor de n. ¿De cuántos lados estamos hablando? 6. Divido y me sale la medida del ángulo exterior. ¿Ya? Y por último, me falta la medida del ángulo central, lo cual también dijimos que coincide con la medida del ángulo exterior. Así es que medida del ángulo central por acá será la misma fórmula. ¿Bien? Entonces, con eso recién voy a saber cuánto vale cada uno de ellos. A ver, por acá, 6 menos 2 sería 4. 180 por 4 es 720. 720 entre 6 me sale 120 grados. Ahí está. O sea que la medida de cada ángulo interior en este hexágono, porque tiene 6 lados, vale 120 grados. Listo. ¿Cuánto vale el ángulo exterior? 360 entre 6, 60 grados. Listo. ¿Cuánto vale el ángulo central? Se trata de lo mismo, ¿cierto? Así es que debe ser también el mismo resultado. 60 grados. Ya está. Bien, eso vamos a colocarlo por aquí entonces. Entonces, como les decía, según lo que observas, tienes que calcular, porque el problema no te va a dar directamente, no te va a decir qué cosa es. Para eso tú tienes que ya saber reconocer cada uno de ellos. ¿Ya? A ver, vamos a colocar esto por acá. Y listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a colocar aquí? Aquí en el ángulo alfa vas a colocar primero la parte del nombre, solamente la parte del nombre. Y los cálculos son lo importante por aquí. Es por eso que acá solamente vas a escribir la parte del nombre. O sea, qué cosa representa en sí. ¿Ya? A ver, ángulo alfa. Ángulo alfa dijimos que era ángulo interior. ¿Cierto? Ángulo interior. El ángulo beta dijimos que era ángulo exterior. Y el ángulo teta, aquí, de acuerdo a donde está, es el ángulo central. Perfecto. Hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esta parte? Está tal como está en la fórmula, solamente estoy leyendo y estoy reemplazando. ¿Ya? No hay problema. Si has puesto los ángulos acá, no hay problema, no hay problema. Pero lo importante es que sepas qué cosa es cada uno de ellos. Eso sí. ¿Ya? Bueno,
Vamos a ver la 2. A ver, responde según la 2. Acá dice el número total de diagonales es mayor que el número total de diagonales medias. Bueno, nosotros en realidad diagonales medias no lo hemos hecho. Así es que esto sí, por teoría, este debe ser falso. Solamente responde la primera y la última nada más, ¿ya? La primera y la última. A ver, completa por favor el primero y el último, o sea, la uno y la 3, ¿no? Si es verdadero o es falso según corresponde. Muy bien. Vamos a ir respondiendo entonces. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya está, desde acá. Ah, supongo que debe ser uno y 3, ¿no? Porque la 2 está puesto como falso. La 2 está puesto como falso por ahí. Ya, vamos a verlo por acá, ¿ya? Vamos a ver en esta parte de ejemplo, a ver acerca de cómo tendríamos que responder. Bueno, dice, para todo polígono la suma de ángulos exteriores es igual a 360. Este es fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas? Este es fórmula, así que este sería verdadero. Acá dice, si el número de lados de un polígono aumenta, también lo hace su número de ángulos internos. A ver, vamos a ver por acá con algunos ejemplos. Voy a poner por aquí dos de ellos, ¿ya? Vamos a poner dos de ellos. A ver, uno simple. Vamos a poner el triángulo y vamos a poner un octágono. A ver, si tengo un triángulo y un octágono, aquí el número de lados, n,
Número de lados, n es 3, ¿sí o no? Porque hablamos de un triángulo. N vale 3. La pregunta es, si es que yo aumento el número de lados de n a 3, lo aumento, por ejemplo, de n a n, perdón, igual a 8. Dice que supuestamente el número de ángulos internos también tiene que aumentar. Pero la pregunta es, si yo tengo 3 lados, ¿cuántos ángulos internos tengo? Tengo 1, 2 y 3. O sea, tengo la misma cantidad de ángulos internos en realidad. Así que la medida, o mejor acá, ángulos internos, sería también igual a 3. Coincide. Y a ver acá, cuando tengo 8 lados, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, los ángulos interiores concluyo que debe ser igual a la misma cantidad del número de lados. Si yo tengo 3 lados, tengo 3 ángulos internos. El cuadrado, por ejemplo, el cuadrado sería 4 lados, 4 ángulos internos. El pentágono, 5 lados, 5 ángulos internos. El octágono, 8 lados, 8 ángulos internos. En conclusión, según lo que dice acá, si el número de lados de un polígono aumenta de n3 pase a n8, entonces dice, también lo hace su número de ángulos internos. ¿Qué pasó con los ángulos internos? ¿También aumentó o no? Sí, sí o no. Entonces, a mayor número de lados, mayor número de ángulos. ¿Por qué? Porque al final el número de lados y ángulos internos son iguales, ¿no? Entonces, la número 3 debería ser verdadero, ¿ya? A mayor número de ángulos, mayor número de lados también. Y mayor número de ángulos internos de la misma forma. Bien, así que esto lo dejamos por acá. Bien, vamos a ver ahora la número 3. ¿Cómo desarrollamos la número 3? A ver, a ver, a ver. Es un polígono regular, como dice acá. Es un polígono regular. ¿Cómo podríamos calcular la número 3? Recuerda que así como está, una pregunta. ¿Tú crees que el X es ángulo interno, por si acaso, del hexágono? ¿Tú crees que es ángulo interno? Entonces, si es ángulo interno, dime, ¿este ángulo también es X? Porque que yo sepa, este es ángulo interno. El de acá no es ángulo interno. Mira, le falta estos dos ángulos. Esto no es ángulo interno, por si acaso. Así que no puedes aplicar fórmula de ángulo interno de un hexágono, porque este ángulo no representa el ángulo interno. Este sí, este sí. Este de acá también. Este de acá también. También, también, también. Pero así como está ese X, no. Ese X no es ángulo interno. Entonces, analiza primero, piensa. A ver, ¿qué otra cosa más? ¿Qué más puedo hacer? A ver, ¿qué más puedo hacer? Primero que tienes que hacer es pensar y ver por ahí qué más se cumple en un polígono regular. Según eso, vas colocando algunos datos más, vas calculando algunos ángulos y así, ¿ya? Porque si solamente fuese calcular ángulo interno, ángulo externo y así, fórmula, 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 entonces, no, eso no es. Ya, para hacer ángulo central tiene que partir del centro del gráfico, pero este ángulo no parte desde el centro, no parte del centro. Entonces, no es ángulo central. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, acá tengo, sí, justo acá tengo un hexágono. Y está más o menos así, inclinado. Y así está más o menos. De ahí tiene algunos trazos por acá, aquí, y otro trazo por acá. Y aquí está el X, lo cual el X no es ángulo interior. Así es que si has calculado con fórmula de ángulo interior, mal.
no es ángulo interior. ¿Algo que se te ocurra por ahí? Un dato. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Primero ubica por ahí un triángulo isósceles. Vamos, por ahí tienes que encontrar el ángulo isósceles. Profesor, ¿y necesito calcular ángulo interior? Sí, sí vas a necesitar calcular ángulo interior, pero no es el X. Ese X no es ángulo interior, pero sí vas a necesitar calcularlo, eso sí. Uy, nada. A ver, mira, ¿sabes por qué se llama polígono regular? Uno, porque los ángulos interiores son iguales. Dos, porque los lados son iguales. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Los lados son iguales. ¿Eso qué significa? Significa que este lado es igual a este lado. Aquí ya tengo un triángulo isósceles. ¿Ya? ¿Puedes calcular, por favor, cuánto sería la medida de este ángulo interior? Aquí. Calcula, por favor, este ángulo interior. Este sí es un ángulo interior. A ver, calcula esa medida, a ver, y dime cuánto te sale. Medida del ángulo interior. Ya, vamos bien. Vamos, calcula medida del ángulo interior. Para este polígono, ¿cuánto vale la medida del ángulo interior? Vamos, calculando por ahí, calculando. Los que ya están calculando la medida del ángulo interior, ¿no? Ya sabrán que al final la suma de estos tres ángulos debe ser 180. O sea que si ya calculaste este de aquí, como estos dos son isósceles, este ángulo que viene acá es igual a la medida de este otro ángulo, ¿verdad? Entonces ya puedes calcular este ángulo que está por aquí. Solo te falta este otro, ¿ya? Sí, solo te falta este otro, pero ahorita lo vamos a averiguar. En un momento lo averiguamos. ¿Alguien más? Medida del ángulo interior de este polígono. Sí, no necesito decirte cuántos lados tiene, ¿verdad? Porque creo que sí puedes contar cuántos lados tiene el polígono. O sea que eso representa el valor de n. A ver, vamos, cuenta el valor de n para que sepas, mejor yo, cuenta los lados del polígono para que sepas cuántos lados tiene. Bien, mientras sigues calculando la medida del ángulo interior, que esto viene aquí, aquí, entonces recuerda, ya puedes saber cuánto vale acá este ángulo y este otro ángulo, ¿cierto? ¿Ya? No, ese no es la medida del ángulo interior, estás calculándolo mal. O quizás estás mirando mal la fórmula, fíjate bien por ahí. Ahí está textualmente, medida del ángulo interior. Bien, este gráfico que está por acá en realidad se trata de un trapecio, ¿sí? ¿Por qué? Sabemos que este lado es igual a este y es igual a este también. Así es que esos tres son iguales. Esta longitud que está por acá en realidad se va a referir a un lado paralelo con el de acá. A ver, este mismo ángulo interior que has calculado aquí es el mismo ángulo interior por acá, es el mismo. Y es el mismo también por acá, ¿ya? Pero recuerda que en un trapecio cualquiera, la suma de estos dos ángulos consecutivos tiene que ser igual a 180 grados, ¿sí? 180 grados. ¿Listo? Así es que, como ya saben cuánto mide este ángulo interior, póngale un ángulo por acá para que sumado estos dos te dé 180 grados.
Una vez que ya tienes este ángulo, ahora sí, recién, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, vas a sumar estos tres ángulos y lo vas a igualar a la medida de un ángulo interior, lo cual es igual a este ángulo, bueno, porque él es ángulo interior, ¿ya? A ver, ese ángulo no sé a qué corresponde. ¿A qué corresponde? ¿Es la respuesta? ¿Es el ángulo interior? ¿Es el ángulo exterior? Bueno, no sé. A ver, dime por ahí. A ver, te voy a preguntar otra vez, ¿ya? Ese sí es el ángulo interior. Muy bien. Vamos, calcularon el ángulo interior. Calcularon el ángulo interior. Ah, respuesta. Ya. Ya, ahí te respondo entonces. Ahí te respondo. A ver, la medida del ángulo interior. Solamente voy a reemplazarlo así. Mira, medida del ángulo interior. Yo sé que es igual a 180 grados multiplicado por el número de lados, 6 menos 2, dividido entre el número de lados, en este caso 6. Así. Entonces, acá voy a tener 6 menos 2 sería 3. Si saco tercia, entre 3, 1, entre 3 sería 2. ¿Sí? Ah, perdón, yo estoy diciendo 3 cuando en realidad la diferencia no es 3, es 4 acá. Estoy pensando que son diagonales. Bien, entonces en este caso, a ver. Sí, ya lo acabo de corregir. Y lo acabo de corregir, gracias. Bien, entonces por acá, sacando mitad que sería 2, mitad que sería 3, 180 por 2, 360, entre 3, o sea, 360 entre 3, 120 grados. Esa es la medida del ángulo interior, o sea, ese viene por acá. Aquí es 120 grados. Aquí es 120 grados y en cada uno de ellos también 120, 120, 120, 120. ¿Ya? Pero aquí nada más. Estos dos, al ser paralelo, este de aquí tengo que completarlo. Como él es 120 y por propiedad con él tiene que ser 180, él lo completo con 60 grados, ¿no? Aquí. ¿Ya? 60 grados. ¿Qué más? Profesor, como acá es 120, este de aquí es un triángulo isósceles. Por lo tanto, significa que la suma de sus tres ángulos debe ser 180 grados. Pero como él es 120, le falta 60 grados. Entonces, la mitad por acá, la otra mitad por acá. Es decir, aquí viene 30 grados y por acá también viene 30 grados. Listo. Pero no te olvides, todo este ángulo también es un ángulo interior del hexágono. ¿Y cuánto debe ser? Debe medir 120. Lo acabo de calcular. Debe medir 120. Entonces, ahí recién voy a calcular el valor de x. 30 más x más 60 igual 120. Recién ahí. X más 90 grados es 120 grados. Entonces, el valor de x es 30 grados. Listo. Ahí está. ¿Lo viste? Entonces, todo ese análisis, sin querer, tienes que hacerlo, ¿sí? Pero tú tienes que ver dónde está el valor de X. Si lo puedes calcular por fórmula, genial. En una nomás, calcula por fórmula. Pero si no corresponde a ninguna de las fórmulas, entonces no lo reemplaces por reemplazar. Primero ponte a analizar. ¿Realmente el X es un ángulo interior? No, no es ángulo interior. Entonces, no reemplaces con esa fórmula que no corresponde. Es ángulo central. Si parte del centro, sí, pero no parte del centro, así que no, tampoco es ángulo central. Entonces, ¿qué hago? Me voy por otro lado. Dice polígono regular. Ah, ya, vamos a completar entonces a qué le llamamos polígono regular. Completamos lados iguales, ángulos iguales, y a partir de ahí sale el 120. Del 120 sale estos dos ángulos, 30 y 30. De ahí sale otra figura por acá y ahí completo. ¿Ya? Bien. 30 grados entonces. Vamos al otro ejercicio. A ver, por aquí ya es directo. Te dice, ¿cuál es el polígono que tiene 119 diagonales?
Indica el número de lados. A ver, ¿cómo harías en ese caso? Tú tienes la fórmula de número de diagonales, ¿sí o no? Te está preguntando cuánto debería ser el número de lados para que el número de polígonos, perdón, para que el número de diagonales en total me salga 119. Entonces, tú tienes la fórmula del número de diagonales. Con esa fórmula hay que calcular entonces. ¿No? ¿Listo? A ver, por si no lo ubicaste, recuerda, hay una fórmula que yo les di que dice número de diagonales es igual, mira, escucha, número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Ahora lo vuelvo a mencionar de otra manera. Número de diagonales es igual al número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. ¿Ya? Si escuchaste bien lo que dije número de lados. ¿Cuántos números diagonales? ¿Cuántos diagonales tengo? 119. ¿Qué representa n? N representa el número de lados. ¿Ya? No creo que hayas estado reemplazando acá, ¿no? 119 y 119, ¿sí o no? Porque tú sabes que n significa número de lados, ¿verdad? Entonces, lo que tú tienes que averiguar es esto. ¿Cuánto debería ser este valor de n para el momento de realizar toda esta operación que me dé 119? Entonces, ¿qué hago? Este 2 puedo pasarlo a multiplicar, ya que aquí se encuentra dividiendo, ¿no? Lo paso a multiplicar. Así es que por aquí me va a salir 238.
Y esto sería el valor de n por n menos 3. Ahí nomás. Así es que, ¿qué significa estos dos números? Es un valor de n y es un valor de n menos 3. En otras palabras, es el producto de dos números que tienen por diferencia 3 unidades. Por ejemplo, si este es 5, este debería ser 2. Si este es 10, este debería ser 7. Y así hasta que te dé el 238. Tendrías que tantear, ¿ya? Prueba por ahí entonces. ¿Cuál debería ser ese valor de n? A ver, vamos. ¿Listo? Tanteen por ahí. Prueben. Uy, nada. A ver, como es el producto de lados n y un n menos 3, son números que por ahí tienen algo en común. Mejor dicho, puedes sacar una especie de raíz cuadrada, más o menos para tener un cálculo, ¿no? Por ejemplo, si fuese n por n, entonces más o menos sería como que 225 que se acerca, ¿no? La raíz cuadrada de 225 sería 15. Entonces sería cuestión de probar con n igual a 15. Entonces pruebas. Por eso digo, tantea, hay que probar. Porque no va a salir el problema así nada más, tienes que probar. A ver, prueba cuando n vale 15. Si n vale 15, acá sería 15 por 15 menos 3, o sea, 12. Y pruebas. Prueba que te salga el 238. Si te sale perfecto, n vale 15. Profesor, no sale. Ya bueno, si no sale, prueba con otro, con n16 y con n17, con n18 y así. Sigues probando hasta que te salga. ¿Ya? ¿Y por qué empecé por 15? Porque 15 por 15, 225. Ya, con eso al menos me aseguro de que está cerca por ahí. Obviamente no es, pero está cerca. ¿Ya? Y así voy probando. A ver, vamos. Tantea. Con 15 por 2 es 180, ¿no? Obviamente esto no es 238. Así que sigue probando con lo demás.
Ajá, ya, perfecto. Si continúas, el otro valor cuando n vale 16 y el otro sería 16 menos 3, o sea, 13, ¿no? 3 por C, 18. Parece que da 238, pero en realidad no sale, ¿verdad? No sale. Entonces, finalmente voy a decir por acá que el valor de n debe ser 17, ¿no? Porque si n vale 17, ahí sí cumple. Entonces, cuando te venga otro ejercicio como este, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? No te vayas a olvidar del tanteo, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque como hay alternativas, puedes probar, ¿no? Pero el día que no hay alternativas, ¿qué haces? Ah, ya ves. Por eso es importante hacerlo por tu cuenta, sin la necesidad o la ayuda de tener alternativas. Por eso cuando hay una evaluación, al estudiante prefiere que esté con alternativas a que tú brindes tu respuesta, ¿sí, no? Porque al menos con las alternativas, ¿qué haces? Tanteas, ¿verdad? ¿Ya? Pero eso es lo que no debes hacer. Prueba y tantea con lo que tú crees que puede salir. Ya después te fijas en las alternativas si es que coincide, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar esto por acá. Entonces, ya lo tenemos. Mira cómo lo hemos avanzado, de acuerdo a lo que dice, ¿no? Mira, ya tengo mi fórmula de número de diagonales. ¿Esto qué representa? El número de diagonales, ¿verdad? ¿Cuántas diagonales tienes? 119. Entonces tienes que averiguar el valor de n para que al hacer todo este cálculo te salga 119. Por lo tanto, lo que divide multiplico y aquí ya empiezo a tantear. Muy bien. N vale 17. Ahora, parecido a este, porque no es igual, haz la número 5. Ahora te dice acá, ¿cómo se llama el polígono convexo cuya suma de las medidas de sus ángulos internos es igual a 1080 grados? A ver, según lo que lees, busca por ahí en tus fórmulas y fíjate qué fórmula deberías usar para que te salga 1080 grados. A ver, vamos. Me dices por ahí cuál sería tu respuesta. ¿Listo? ¿Ubicaste primero la fórmula? A ver, ¿qué dice?
¿Cómo se llama el polígono convexo cuya suma, lee bien, dice suma de qué? De las medidas de ángulos internos es igual a 1080. Primero, hay una fórmula que me diga cómo puedo calcular yo la suma de las medidas de ángulos internos. Si hay una fórmula, ¿sí o no? ¿Encontraste eso? A ver, por si acaso, ¿ya? Vamos a regresar, te voy a mostrar nada más. Mira, mira por aquí. Regreso. A ver, aquí está, mira, ve. Suma de las medidas de ángulos interiores. Acá está, ve. Esta es, o sea, esta es la fórmula que yo tengo que usar. Esta que está aquí. Profesor, ¿y qué me están dando de dato? Pregunta, ¿te están dando de dato la suma de las medidas de ángulos interiores o te están dando de dato el número de lados del polígono? Entonces tú piensa, lee y según eso reemplaza. A ver, lee nuevamente. ¿Cómo se llama el polígono convexo cuya suma de las medidas de ángulos internos es 1080? Al decirte o al preguntarte cómo se llama el polígono convexo, en otras palabras, te está preguntando cuántos lados tiene el polígono. Si tú me dices cuántos lados tiene el polígono, yo puedo saber cómo se llama, ¿verdad? A ver, vamos. Ujú. Muy bien, muy bien. Vamos respondiendo. A ver, esto se soluciona así, mira. Es más facilito que el otro. ¿Ya? Mira, vamos a ver. Fórmula, fórmula, fórmula. Suma de las medidas de ángulo interior es igual a 180 grados por n menos 2. Ahí está. Lo bueno que cuando calculamos suma de medidas de ángulo interior, aquí no hay que tantear. Aquí simplemente hay que desarrollar como cualquier ecuación. En cambio, en el anterior sí hay que tantear, porque como me sale una ecuación cuadrática, no me conviene tenerlo así. Así, ahí sí hay que tantear. Pero acá hay que desarrollarlo como cualquier ecuación. Entonces, suma de las medidas de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Voy a ponerlo hacia el otro lado, ¿ya? Así nada más, para reemplazar. ¿Cuánto vale después de hacer todo este cálculo dependiendo al valor de n? ¿Cuánto vale? Dice, vale 1080. Así, 1080 grados. ¿Qué hago yo? Este 1080 que aquí multiplica, lo paso a dividir. Así es que me estoy quedando con n menos 2, que sería igual al valor de 1080 grados, ¿sí? Dividido entre 180 grados. Perdón, así. Una vez que te salga esto, este menos 2 simplemente lo pasas hacia el otro lado a sumar, obviamente. Y con eso ya consigues el valor de n. Entonces, n será igual a la división de esta cantidad, más 2.
Y ahí, según el número de lados, entonces te vienes a tu teoría, porque tú tienes esto, ¿verdad? Tú tienes tu teoría y te fijas cuántos lados te ha salido. De acuerdo a eso, te fijas cómo se llama, ¿ya? A ver, vamos, resuelve, resuelve. Solo divide y súmale 2. Según el número de lados, busca y marcas. Vamos. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? ¿Listo? Muy bien, chicos. Vamos a continuar por acá. En realidad es octágono, pero puede aparecer como dice aquí, octógono. Al igual que hexágono, se escribe con H, pero en algunos casos también lo escriben sin H, hexágono. ¿Ya? Entonces, está bien en realidad, está bien lo que les ha salido. Este de aquí te debe salir 6, así es que 6 más 2 sería 8. ¿Ya? Y el nombre por aquí, según lo que nosotros hemos escrito, es octágono, ¿verdad? Pero por ahí si aparece como octógono, no hay problema, también es correcto en realidad. Es que vamos a marcar por ahí la letra A. Marcamos, marcamos, letra A. Ahí está. Muy bien, vamos por el ejercicio siguiente. A ver, lee nuevamente por acá. Dice, calcula el número de lados que tiene el polígono regular si la medida de cada ángulo exterior es 72 grados. Vamos, si la medida de cada ángulo exterior es 72, entonces, ¿cuánto o a qué polígono regular en realidad me estoy refiriendo?
¿Listo? A ver, vamos a ver por acá. Número 6, número 6, número 6. Dice número de lados cada ángulo exterior. ¿Ya? Entonces, primero, como dice ángulo exterior, como aquí, medida del ángulo exterior es igual, que yo sepa, por fórmula, 360 entre n. Muy bien. Dice, calcula el número de lados, obviamente me pide n. Dice que tiene un polígono regular si la medida de cada ángulo exterior es 72. O sea, este de aquí dice que vale 72. 72 grados, ¿no? Entonces, fácil. Este n que divide lo paso a multiplicar y ese 72 que multiplica lo paso a dividir y nada más. O sea, que n es simplemente la división de dividir 360 entre 72 grados. Eso es todo. Cuando divides por ahí, n te debe salir 5, ¿no? Entonces, n es igual a 5 lados. Listo, se acabó. ¿Ya? Por eso es que debemos reconocer cuál es la fórmula que tenemos que usar, ¿no? Pero para eso tenemos que leer y tenemos que entender de qué estamos hablando en realidad, ¿no? Acerca de qué se refiere. Bueno, marcamos la letra E. 5. A ver por acá, la número 7. Igualito, busca la fórmula, reemplaza el dato y te pones a desarrollar como una ecuación. Solo en el caso de diagonales normalmente es que se tantea, pero en lo demás, sí o sí hay que desarrollar una ecuación. A ver, vamos.
Listo. A ver, mira, mira, mira. ¿Cuál es el polígono regular cuyo ángulo interno mide 150 grados? Ángulo interno, o sea, medida del ángulo interno. Recuerda, por fórmula es 180 grados por n menos 2 dividido entre n, ¿verdad? Entonces, si este es el ángulo interno, vamos a reemplazarlo por 150, ¿no? Eso es lo que dice, cuyo ángulo interno es 150. Entonces, este n voy a pasar a multiplicar él. 150 grados por n es igual a, ese 180 lo paso a multiplicar de forma distributiva. O sea, 180 grados n menos 360 grados. Este menos 360 a la izquierda, 360 grados positivo. Este 150 a la derecha es negativo. Restando con él me va a quedar 30 grados. Entonces, bueno, 30 grados n, ¿no? Entonces paso a dividir, ¿sí? Paso a dividir y ahí el valor de n entonces será el valor de 360 entre 30. Y ahí te va a salir el valor de n. Se cancelan los grados, se cancela 0, 36 entre 3, 12. ¿Sí? Vale 12. Y si vale 12, ¿cómo se llama? Buscas, buscas 12. ¿Cómo se llama? Dodecágono. De 12, 12. No pentadecágono, porque penta viene de 15, viene de 5, 5 lados. ¿Ya? Dodecágono. Entonces, la respuesta por aquí debe ser la letra D. ¿Ya? Dodecágono. Listo. Aquí, por ejemplo, si te has dado cuenta, no hay ningún tanteo. Hay que desarrollar más bien una ecuación. ¿Ya? Aquí no hay tanteos. En el caso de las diagonales, ahí sí, ¿no? Porque como nos va a salir una ecuación cuadrática, entonces ahí sí tanteamos. ¿Ya? Pero aquí no, acá no hay ningún tanteo, es un desarrollo de una ecuación nada más. ¿Listo? Ah, ya, ya, no hay problema. Lo importante es que si te haya salido, genial, ¿no? No, no hay problema. A ver, vamos a ver la 8. Dice, ¿cuántas diagonales tiene el polígono regular cuyos ángulos internos miden 120 grados? Aquí hay que aplicar dos fórmulas. Primero, vas a aplicar lo siguiente, ¿no? Primero tienes que averiguar de qué polígono se trata, ¿no? ¿Cuál es el polígono regular para que los ángulos internos miden 120 grados? Con esa información, lo primero que vas a hacer, ¿ya? Es calcular el número de lados de dicho polígono. Eso es lo primero que tienes que calcular. Una vez que sepas cuántos lados tiene ese polígono, recién vas a calcular cuántas diagonales tiene, ¿sí? Porque acá te está preguntando, ¿cuántas diagonales tiene el polígono regular cuyos ángulos internos miden 120 grados? Entonces, primero, para eso tú tienes que saber de cuántos lados tiene el polígono, ¿ya? Primero lo que está de color rojo y luego te vas al de color azul. A ver, vamos. Resuelve, resuelve por ahí. Por eso la lectura ahí es muy importante, porque hay que leer y hay que entender. No solamente es leer por leer o veo el número y ya está, sino que hay que leer y hay que entender también. A ver, vamos.
¿Listo? A ver, dice, ¿cuántas diagonales tiene el polígono regular? Hasta ahí. No sé de qué polígono regular me está hablando, por lo tanto no puedo saber cuántos diagonales. Pero continúo. ¿Cuántos diagonales tiene el polígono regular? Cuyos ángulos internos mide 120. Ah, ya. Entonces primero tengo que saber cuál es el polígono regular que tiene como ángulo interior 120. Entonces me voy a la fórmula. A ver, medida del ángulo interior es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre el valor de n. Si dice que el ángulo interior debe ser 120, entonces aquí le pongo 120 grados. Listo. Como es 120 grados a la izquierda y a la derecha, entonces mejor anulo de una vez las unidades y comienzo a trabajar. N paso aquí a multiplicar. 120n es igual, el 180 multiplica de forma distributiva, así que 180n menos 360. Listo. En menos 360 a la izquierda, 360 positivo, 180n menos 120 me va a quedar solamente 60, ¿verdad? 60n. Así es que, por último, el valor de n será 360 entre 60. Y 360 entre 60, esto te da igual a 6. El valor de n es igual a 6. Significa que estoy hablando de un polígono que tiene 6 lados. A partir de ahí, recién voy a poder calcular el número de diagonales. Lo cual, como fórmula, tú sabes que tiene lo siguiente, ¿verdad? Sería igual a n por n menos 3 sobre 2, ¿verdad? Como n vale 6, reemplazo acá. 6 por 6 menos 3 entre 2. Ahí recién me va a salir el número de diagonales. Entonces, a ver por acá. 6 menos 3 sería 3. 6 por 3, 18. 18 entre 2, 9. Ahí está. 9 diagonales entonces. ¿Viste? Entonces la respuesta debe ser la letra B. A ver, vamos a colocar por aquí entonces. Ahí está. Respuesta, letra B. Sale 9. Muy bien. Vamos. Siguiente. ¿Cuántas diagonales pueden trazarse en un polígono cuya suma de ángulos internos es 1980? O sea, parecido al anterior. Obviamente no igual, pero parecido por ahí. Parecido dice. A ver, vamos. Resuelve, resuelve. ¿Mm?
Bien, vamos a resolver la 9. Por acá entonces nos dice lo siguiente. ¿Cuántas diagonales pueden trazarse en un polígono cuya suma de sus ángulos internos es 1980? Fórmula por acá. Suma, suma de las medidas de ángulos internos. Ahí está. Es igual por fórmula a 180 grados por n menos 2. Entonces, por fórmula me está diciendo que esta suma de medidas de ángulos interiores es 1980 grados. Entonces, esto que multiplica lo voy a pasar a dividir. Así es que tengo que dividir 1980 grados entre 180 grados. Y esto es igual a n menos 2. Simplemente divido y este menos 2 a la izquierda es más 2. Con eso encuentro yo el valor de n. ¿Listo? Así es que me va a salir 11 parece, ¿no? Y 11 más 2 n sería 3. Y si n vale 13, entonces recién puedo calcular el número de diagonales totales que se puede trazar. Entonces, por fórmula es n por n menos 3 dividido entre 2. A ver. N menos 3, así, entre 2. Como 13 menos 3 es 10, 10 por 13 sería 130. Entre 2 te va a salir en total 65. O sea que se pueden trazar 65 diagonales de dicho polígono regular. ¿Listo? Y la última, por aquí la 10. ¿Lograste resolver la 10? Acá es 65. ¿Lograste resolver la 10? Dice, los ángulos externos de un polígono regular miden cada uno un quinto de un ángulo recto. ¿Cómo se llama el polígono? Primero, si te dice los ángulos externos, vamos a calcular por medio de la fórmula de ángulo exterior. Y eso es muy sencillo, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Medida del ángulo exterior. ¿Te acuerdas que por fórmula era 360 grados entre n? ¿Verdad? Esta es la medida del ángulo exterior. Pero dice, los ángulos exterior de un polígono regular, o sea, este de aquí, medida del ángulo exterior, dice que mide un quinto de un ángulo recto, o sea, la quinta parte de un ángulo recto, es decir, de un ángulo recto entre 5. Esto es lo que mide el ángulo exterior entonces. ¿Cuánto debe ser entonces por ahí el valor de n? Y según el valor de n, ¿cómo se llamaría el polígono entonces? A ver. Primero divide 90 entre 5. No te olvides, primero divide 90 entre 5. Muy sencillo. Si tú divides 90 entre 5, esto es 18 grados. Luego el n que divide pasa a multiplicar. Luego el 18 que multiplica pasa a dividir. Entonces te va a salir así, que n será igual a 360 entre 18 grados. Y 360 entre 18, ¿cuánto te sale? Según eso, es el número, es el nombre del polígono, ¿no? ¿Cuánto es 360 entre 18? Ujú.
No, no es esa la respuesta. Simplemente es como dividir 36 entre 18. 36 entre 18 es igual a 2. Como aquí hay un cero, sería 20. O sea, 20 lados. ¿Ya? Entonces, nombre del polígono, esto es un icoságono, ¿no? Sí, icoságono. Así. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Bien, vamos a marcar letra C. Bien, ¿dónde está el desarrollo? Entonces, es algebraico, ¿te has dado cuenta? Ecuaciones, ¿no? Pareciera que fuese álgebra nada más, ¿no? Bien, pero no hay, o mejor dicho, no son los únicos ejercicios, ¿no? Hay ejercicios sí que son más, un poquito más complejos y que ahí sí se incluyen también algunos gráficos, ¿no? Bien,